Al otro día, la manager, la administradora de la casa, no sé qué tenía en contra mía, pero simplemente me dijo como ese pantalón no va, ese pantalón no, así no debe ser. Yo siento dentro de mí que a mí me hicieron... Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video de este canal. Por acá tengo mi cafecito, aquí somos coffee lovers. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo es trabajar con británicos o con personas en general que viven en el Reino Unido, pues porque acá en el Reino Unido hay personas de todas partes del mundo, cómo ha sido mi experiencia en los diferentes trabajos que he tenido y nada, simplemente hablando desde lo que yo he vivido. Espero que les guste el videíto y no siendo más, ¡vamos por ello! Bueno. Entonces, el primer trabajo que yo tuve en el Reino Unido fue de au pair, si se puede contar como trabajo, porque en realidad es más como un intercambio cultural, pero tú estás recibiendo un dinero por ayudar a cuidar a los niños en ciertas horas, no tienes un contrato formal, pero sí un contrato más o menos como con la familia, ¿sabes? Pero no es un contrato como tal que tengas que pagar impuestos, que tengas que pagar seguro de salud, que tengas que pagar, etcétera, un montón de otras cosas. Pero si lo contamos como un trabajo, ese fue mi primer trabajo en el Reino Unido. Trabajaba 30 horas a la semana, eran horas variaditas porque yo también estaba estudiando inglés en el college, entonces trabajaba unas horas en la mañana como para ayudar a los niños a arreglarse para ir al colegio y luego unas horas en la tarde-noche después de mis clases de college. Yo no era la persona principal que estaba con los niños, sino que la mamá estaba ahí tiempo completo. Ella simplemente necesitaba una ayuda extra y pues ahí estaba yo para jugar con los niños, de pronto ayudarles a preparar alguna comida, hacerles actividades, de pronto llevarlos al parque, a veces también llevarlos al colegio o a la guardería, dependiendo del día. Pero en realidad eso era más o menos lo que yo hacía y trabajaba de lunes a viernes, no trabajaba los fines de semana, a menos que de pronto los papás fueran a salir a algún compromiso, alguna cena, alguna fiesta y entonces necesitaban que yo me quedara con ellos en la noche, pero en realidad era simplemente, ¿sabes? Keep an eye en ellos, como cuidarlos, pero en realidad ellos estaban dormidos, entonces era como solamente escuchar si de pronto ellos estaban, si algo pasaba en la casa, básicamente. ¿Cómo era el trato? El trato con los británicos siempre es muy, no diría distante, pero respetuoso, muy respetuoso y a la misma vez no son tan calurosos como nosotros los latinos, entonces claro, existe como ese filtro a pesar de que yo vivía con ellos y pues los niños se encariñaron mucho conmigo y demás, siempre existía ese parámetro, eran súper cumplidos con las horas de trabajo, entonces por ejemplo, no sé, me decían, trabajas hoy de 8 de la mañana a 11, un ejemplo, y a las 11 en punto ya terminaba mi horario. Si me veían por ahí haciendo alguna actividad, entonces me decían como no, por favor, termínalo y lo que no terminaste de hacer, pues no importa, mañana será otro día o nosotros lo terminamos o lo que sea, si era muy urgente. La comunicación con ellos siempre fue súper clara. Creo que también fui muy afortunada de encontrar una familia tan respetuosa y tan justa. Ellos son británicos, pero son también muy educados, es decir, son una familia, como dirían aquí, posh, que es como, pues como de clase alta y los niños iban a un colegio súper educado, entonces los niños digamos que no, no entraban en discusiones, pues son niños, ¿sabes? Entonces siempre van a haber esos pequeños pequeñas cosas como que no quieren obedecer, que no quieren hacer esto y demás, pero en general eran unos niños muy educados. Entonces, más o menos así fue. Tuve una experiencia muy buena con ellos. Jamás fui irrespetada en ningún sentido. Siempre mis pagos, dinero de bolsillo o pocket money, fueron pues siempre súper puntuales, lo que acordamos. Entonces, por ese lado fue súper bien.
Bueno, y mi segundo trabajo después de este fue también como au pair. Yo tuve que mudarme al otro lado del país por temas de, bueno, eso es una historia para otro video, si quieren que les cuente por qué cambié de familia y por qué me mudé al otro lado del país y demás. Déjenlo en los comentarios y por acá les estaré contando el chismecito. Bueno, en todo caso, después de trabajar 11 meses con esta familia, tuve que mudarme a el sur del país, al sureste del país. Y allí pues trabajé también como au pair con una familia diferente. Lo mismo, la familia fue súper respetuosa. En este caso, la mamá era mexicana y el papá escocés y los niños ingleses mexicanos, mitad, mitad. Pero en general también los horarios fueron muy respetados. La casa era un poco más pequeña, entonces a veces cuando yo estaba en mi tiempo libre podía escuchar a los niños y demás. En cambio, en la casa anterior eso no pasó porque yo estaba sola en un piso prácticamente, en el piso de arriba, el último piso. Entonces, digamos que en ese sentido podría de pronto decir que en cuanto a la convivencia fue mejor pues en la casa anterior, pues por el tema de que tenía mucha más privacidad. Pero sin embargo, en esta última, también los padres se encargaban un montón de que pues yo tuviera mi propio espacio y mi propio tiempo y que los niños no confundieran como el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso de la au pair, o sea, yo. En general también muy respetuosos con las horas, con los pagos, con el tema de la convivencia, entonces ese también fue una súper buena experiencia. Para las personas que han visto mis videos y saben un poquitico de mi historia, tal vez recuerden que yo después de esta experiencia de au pair tuve que volver a Colombia y eventualmente aplicar a una visa de voluntariado que me permitió regresar al Reino Unido. Este siento que fue mi primer trabajo formal como tal en el Reino Unido, a pesar de que fuera una voluntaria, porque tenía que cumplir horario de trabajador, tenía que cumplir las mismas tareas de trabajador. Lo único que no podía hacer en este trabajo voluntario eran como cosas de mucha más responsabilidad que requería pues que una persona paga y con otro tipo de estatus migratorio en realidad hiciera. A los voluntarios no nos dejaban hacer ciertas tareas, como por ejemplo, no podíamos manejar el minibús en donde transportaban a todos los residentes, lo cual pues tiene mucho sentido. No podíamos tampoco darles las medicinas a los residentes y firmar por ello. Esto solamente lo hacían los trabajadores que estaban pagos, es decir, pues no voluntarios. Bueno, y acá ya tenía, como les digo, funciones un poco más de trabajo formal, ya cumplía con ciertas responsabilidades un poco, pues, de mayor nivel. También mis horarios cambiaron, entonces de pronto para los que vieron mi video como de voluntaria en el Reino Unido, por acá se los dejo para que lo vayan a ver y en la descripción también está el link. Pues teníamos horarios diferentes, entonces por ejemplo podíamos empezar a las 8 de la mañana y terminar a las 2 o empezar por no sé a las 12 y terminar a las 8 o habían horarios largos, entonces dependía como de cada casa en donde estuvieras viviendo. Asimismo te ponían tu horario, dependía pues de tu manager, ¿sabes? En este trabajo tuve el placer de conocer personas de todas partes del mundo. Como bien les digo en mi video, habían voluntarios de África, de Asia, de otras partes de Europa, de Sudamérica, de todas partes del mundo, incluso también había muchos colombianos. Y en realidad convivir con personas de todas partes del mundo, tanto en pues viviendo juntos como trabajando, pues fue muy enriquecedor, pero de pronto también, como se podrán imaginar, pues hubo algunas disagreements o también por cosas pequeñas de convivencia, a veces habían pues malentendidos y demás, pero en general
siempre hubo mucho respeto y mucho compañerismo. En el trabajo también habían personas como tal, trabajadores pagos de todas partes del mundo, porque habían personas que habían sido voluntarios y que ahora eran trabajadores pagos. Habían personas que simplemente pues encontraron ese trabajo y vivían en la villa, entonces eran galeses. Los galeses tienen una forma de trabajar nuevamente muy parecido a los ingleses, son un poco más reservados, pues tienen como ese respeto, son muy educados, pero no se abren completamente y no son súper como amistosos y amigables como por lo menos los colombianos lo somos. Entonces, siempre hubo mucho respeto y mucho compañerismo. Yo personalmente no tuve ningún inconveniente muy grande con nadie. Lo único fue que ya casi al final, yo soy una persona que no se guarda las cosas, que dice las cosas directamente y con lo que estoy como que no me agrada o con lo que, en lo que estoy en desacuerdo lo digo, a pesar de que sea, no sé, el administrador de la compañía o lo que sea, si tengo la oportunidad de decirlo, lo digo. Tuve un pequeño, yo no diría altercado, pero tuve una pequeña como discusión con el administrador de la casa donde vivía. Y pues simplemente le dije pues que había algo con lo que yo no estaba de acuerdo, que eso no me gustaba. Él me llamó a la oficina, pues sabes, me habló. También estaba allí la coordinadora de voluntarios, también pues como para, sabes, como para que hubiera un testigo de la conversación. Em, Hablamos y se acordó que me iban a, pues ya esto fue al final de mi voluntariado y se acordó que me iban a cambiar de casa, pues porque yo estaba como un poco inconforme y digamos que el ambiente en la casa y la actitud, pues como que no querían afectar, sobre todo a los residentes, que era pues por las personas que nosotros fuimos allá. Entonces, como pueden ver, pues simplemente a pesar de que hayan, que tú no estés de acuerdo con algo, lo que sea, esta persona tomó una buena decisión, me trasladó a otro lugar por la inconformidad y pues no hubo como una discusión enorme, grandísima delante de otras personas y demás. Es todo muy, muy cordial, muy educado. Al final, pues yo terminé mi voluntariado en otra casa, fueron como dos, ni siquiera me acuerdo, fue ya lo último, como 2 meses o menos de 2 meses, y pues en la otra casa también, obviamente, tuve que adaptarme a reglas y demás, todo muy, muy similar a la casa anterior. Bueno, y luego de que terminé mi voluntariado, ya yo apliqué a un trabajo como tal pago con aún más responsabilidad. Entonces, no sé si ven, yo he ido como teniendo trabajos como más, uno que fue como informal, el siguiente fue un poco ya con más responsabilidades, con contrato y demás, a pesar de que no fuera pago, y luego ya llegué a un punto donde era full responsabilidad, full pago. am, Obviamente la percepción cambia un montón cuando eres au pair a cuando pasas a ser voluntaria, porque son experiencias más como diría yo, como de estudiante, y luego ya pasas a un trabajo como tal en donde pues tu actitud tiene que cambiar un montón. En mi caso de pronto no cambió tanto, pero a la misma vez me fui dando cuenta de la magnitud del trabajo, de este trabajo, de las tareas que tenía que hacer, qué tan pesadas eran para mí, porque era un trabajo muy físico y en realidad era un trabajo para el que yo no estaba preparada. Entonces mi actitud ante eso tal vez no fue la mejor, pero a la misma vez digamos que el entorno en donde estaba tampoco me favoreció. Entonces, pues yo, para hacer la historia larga, corta, me mudé de nuevo de ciudad en Gales, pero al norte de Gales, porque fue una única oportunidad que pude encontrar. Yo no tenía en la mente
cómo iba a ser exactamente ese trabajo. Yo, digamos, no investigué muy bien. Pensé que iba a ser muy similar a lo que fue mi voluntariado en cuanto a las personas a las que íbamos a cuidar y demás. Pero nada que ver con eso, la verdad, fue muy, muy, muy diferente. Las personas, por lo menos en ese pueblito específicamente donde yo viví, no eran muy mente abierta, digamos que no habían tantas personas como pues de otros países o simplemente digamos de otras ciudades, entonces hubo como mucha resistencia por parte de ellos al ver a una persona que no era del pueblito, que tampoco era del país, era como esta persona que hace acá y porque siento que esto pasa en muchos países porque esta persona viene acá y está tomando nuestros trabajos y esta persona cómo hizo y por qué y no sé qué y demás. Entonces, yo no lo llamaría tanto como, pero tal vez sí me sentí un poco discriminada en ese sentido. am, por, por, porque el pueblito no tenía pues la gente de allá, el pueblito no tenía una mente abierta, digamos que de pronto no se habían cruzado como con tantas personas viniendo de tantas partes del mundo. Aparte yo también trabajaba pues fue como una ola de migración en ese pueblo justo cuando yo llegué y había muchas personas de Asia, muchas personas de la India específicamente, de Pakistán, etcétera. Entonces, pues hubo como ola de estas personas y luego estaba yo, que era colombiana y creo que era la única colombiana, por lo menos en la empresa donde yo trabajé, era como la única, había muchas personas de Filipinas y demás, y todas estas personas eran súper amables, pero las personas como tal de allá de Gales, del norte de Gales, específicamente vuelvo y digo, de el pueblito, digamos que no, yo no me sentí tan bienvenida, no me sentí, entonces para ellos todo lo que yo hacía de pronto era un problema, entonces, no sé, por ejemplo, teníamos un uniforme, a ellos solamente nos proveían con la camiseta, por decirlo de algún modo, con la parte de arriba, y yo tuve que comprar mi propio pantalón. A mí no me dieron especificaciones de nada, también compré mis propios zapatos, pues porque me dijeron pantalón negro y zapatos negros. Listo, vale. Tenía unos zapatos negros que ya pues los tenía desde hace tiempo y, y me puse mis zapatos, compré un pantalón negro. Yo tenía jeans y demás, pero no tenía un pantalón así como formal negro como para trabajar, ¿sabes? Me compré mi pantalón negro que fuera cómodo también por el tipo de trabajo y demás. am, y formal a la misma vez. Al siguiente día, bueno, ya saben que yo venía de un proceso de voluntaria en donde a mí no me pagaban pues mucho dinero, yo no tenía un salario como tal, ¿sabes? Y al otro día, pues obviamente yo no tenía como mucho dinero y lo saqué pues, de mis esfuerzos poder pagar ese pantalón y ya los zapatos pues los tenía, entonces bueno, al otro día la manager, la administradora de la casa, no sé qué tenía en contra mía, pero simplemente me dijo como ese pantalón no va, ese pantalón no, así no debe ser. Y yo, ¿pero por qué? Porque yo, vuelvo y digo, soy una persona que no se queda como con la cosita, sino que pues preguntan, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero que me digas por qué. Am, no, ¿por qué no? Porque no así es, no es el uniforme. Entonces yo dije, pues bueno, pues no me están proveyendo del uniforme y pues me exigen que sea así. Tienes que esperar hasta el próximo mes cuando me paguen, porque ahorita no tengo el dinero para comprar más pantalones ni más zapatos, ¿sabes? Desde ese momento, desde la primera semana, la verdad que yo siento dentro de mí que a mí me hicieron. Y yo nunca en mi vida experimenté eso. Yo en la universidad, en el colegio, fui a muchos colegios en Colombia. En la universidad también cambié, pues, de una ciudad a otra. Fui a Chile también para mi intercambio y demás. Y yo nunca experimenté algo así, ni, ni nada de estas cosas, pero siento que específicamente en esa ciudad, no sé si era por el entorno, por la situación que estaba pasando y demás, no sé, pero yo sentí que a mí me hicieron.
En todo caso, es que cada día ir allá a trabajar para mí era un poco muy difícil. No voy a decir que era una tortura, porque sé que una tortura es una cosa muy grande, pero para mí era algo difícil, para mí era llorar cada semana. Además, estaba viviendo en un lugar en donde la convivencia tampoco era la mejor. Am, entonces, para mí, esa etapa, por lo menos aquí en el Reino Unido, ha sido la más dura de afrontar. Ha sido la más, sí, la más dura de afrontar. Mi familia, obviamente, pues obviamente todos están en Colombia. No tenía amigos allá porque estaba totalmente nueva y todos mis amigos estaban lejos, lejos, lejos al otro lado del país. Mi pareja también estaba al otro lado del país. Yo simplemente, pues yo lo veía cada 15 días cuando podíamos, porque en este trabajo, olvidé decir, trabajaba algunos fines de semana, entonces un fin de semana sí, un fin de semana no, igual que en el voluntariado, también un fin de semana, bueno, así eran como horarios rotativos. Y esa fue otra cosa que me afectó un montón, que primero era un trabajo físico al que de pronto yo no estaba, como no tenía la mentalidad, ni nunca lo había hecho antes. Era un trabajo muy físico, a mí me dolía la espalda, me dolían los pies, me dolía todo. Segundo, eran horas muy largas, eran más de 12 horas de turnos. Obviamente también habían días en donde, pues, ¿sabes? Eran como 2 días trabajando y luego 3 días descansando o 2 días descansando, dependiendo de si trabajabas o no el fin de semana. Pero en los 2 días que yo descansaba, el primero me la pasaba en la cama, o sea, recuperándome del día anterior o de los días anteriores. Entonces eran más de 13 horas, empezábamos como a las 7:30 de la mañana, como hasta las 9 de la noche, o sea, eran largas horas. Obviamente uno tenía sus descansos y demás, todo lo de, pues, sabes, como legal y cosas, pero tal vez yo personalmente creo que no estaba preparada para ese cambio, tanto de cultura, de ciudad, de trabajo, de lo físico que era. Creo que yo no estaba preparada y de pronto no lo asumí de la mejor manera. Y se notó también en el ambiente que no fui muy bienvenida, entonces eso también me dio, pues, ¿sabes? Me pegó muy duro. En ese trabajo estuve año y 2 meses, creo. Esta empresa tenía era como un campus y tenía varias casas de cuidado. Y yo en la primera casa, como les cuento, la verdad no me fue muy bien. Siento que también había muchas, como decimos en Colombia, muchas roscas, como grupitos de gente que son todos amigos o son familia o lo que sea y te hacen la vida imposible porque no estás en ese grupo, así tal cual. Entonces lo que yo hice fue hablar como con los administrativos y demás para que me cambiaran de casa. Eso fue un proceso, pues la verdad, un poco largo, pues porque hubo reuniones, hubo cosas o demás, pero me pudieron cambiar de casa. ¿Por qué no dejé este trabajo? Porque con la visa que yo tenía en ese momento, a mí solamente se me permitía trabajar para mi patrocinador, para la empresa que decidió dar ese voto de confianza y darme el trabajo. Tampoco podía reducir mis horas, pues por el tema de la visa también, porque había gente que trabajaba, no sé, yo trabajaba 40 horas a la semana y había gente que trabajaba 30 horas, 25, dependiendo pues de cada necesidad y demás. Pero en mi caso yo no podía reducir mis horas, no podía cambiar como de trabajadora, sino así como así. Entonces, pues sí, fue muy duro porque me sentí como estancada, me sentí como que estaba fuera de mi alcance poder irme, o sea, poder cambiar de trabajo. Y pues obviamente si dejaba el trabajo significaba que perdería mi visa y tendría que volver a Colombia. Y en ese momento nosotros ya, mi pareja y yo llevábamos bastante tiempo juntos y queríamos pues seguir luchando por ese amor y pues por un futuro juntos y también yo decía, he invertido mucho en este país porque voy a abandonar todo. Entonces como que la mente estaba, claro, pensando en tengo que hacerlo, pero a la misma vez afectada por todo el tema. Bueno, el caso es que
después de que me cambiaron de casa, digamos que mejoró un poco. Ah, bueno, olvidé mencionar que en las dos casas siempre hubo una o dos personas que fueron de mucho apoyo, de pronto no eran como tan influentes como para decir, sí, mira, te apoyamos y hablemos con esta persona. Además, eran como el mismo nivel mío, ¿sabes? En rangos, pero siempre me ayudaron mucho emocionalmente. Entonces, mi mensaje es, siempre hay alguien allí afuera que te puede ayudar en los momentos más difíciles. De verdad que sí, de verdad que sí. Siempre, siempre encuentras a alguien con un corazón noble y un corazón abierto a ayudar y pues hacer como ese hombro que necesitas muchas veces. Y por este motivo principal, que yo no me sentía muy bien en el trabajo, que además en el pueblito no tenía amigos ni familia ni nadie cerca, decidí empezar pues a buscar por otro trabajo en donde cumpliera los mismos requisitos para la visa de trabajo con la que en ese momento yo pues estaba. Y encontré, después de varios meses, porque no fue fácil, encontré este nuevo lugar más cerca a donde mi pareja vivía y donde estaba su familia y donde tenía amigos y demás, donde de pronto la gente tiene una mentalidad un poco más abierta. Es en el sur de Inglaterra. Específicamente en esa ciudad siempre ha sido, bueno, la ciudad se llama Bristol. Esa ciudad siempre, siempre ha sido muy como diversa, siempre han habido personas de todas partes del mundo, esa ciudad se ha construido con inmigrantes también, entonces pues fue una muy buena opción y fue fue muy bueno haber encontrado este lugar, también obviamente como cuidadora de personas con discapacidades de aprendizaje y demás. Este era un poco más parecido a donde am, hice mi voluntariado, o sea, eran muy a la par, eran casas de cuidado muy similares. En cambio, la anterior, donde les dije que tuve muchos inconvenientes, esa era un poco más, era una casa de cuidado muy diferente, pues por las personas que estaban allí, los residentes y demás. Bueno, empecé el trabajo en este lugar y la verdad que en general muy bien. Nuevamente trabajaba 12 horas a la semana. Perdón, 12 horas al día. Eran turnos de 12 horas, trabajaba 39 horas a la semana, creo, y eran turnos rotativos, lo mismo también, entonces tenía como días libres entre semana o a veces días libres en los fines de semana, etcétera. Pero en general trabajar con personas de allí, pues mis compañeros todos fueron muy amables siempre, muy educados, muy respetuosos. Como en todos los trabajos, pues hay muchos desafíos, hay muchas cosas en las que tú de pronto no estás de acuerdo y demás, pero también obviamente yo siento que mi mentalidad en ese momento cambió, entendí un poco más cómo es trabajar con británicos, cómo es trabajar con ingleses. En general, muy bien, la verdad. Em, lo único es que pues yo estaba un poco inconforme con el tipo de trabajo que estaba haciendo, pues porque no sentía que me estuviera satisfaciendo am, profesionalmente ni laboralmente. El sueldo estaba muy bien. Acá los sueldos en el Reino Unido son, am, aunque hagas un trabajo manual, son muy bien pagos. A veces hasta pagan más trabajos manuales, por ejemplo, no sé, alguien que trabaja en construcción que una persona de oficina. Entonces, digamos que financieramente yo estaba bien, estaba contenta, estaba feliz, pero no estaba satisfecha en el tipo de trabajo que estaba haciendo. Yo quería un trabajo más de oficina, yo quería un trabajo más de lunes a viernes, un poco más como estructurado. Bueno, esto ya es algo personal, pero yo pues me casé, mi esposo es inglés y eventualmente pude aplicar a una visa de familia, una visa pues de esposa, lo cual me permitió también poder expandir pues las aplicaciones a trabajos que estaba haciendo. Ya no tendría que trabajar más en cuidado de personas, ya no tendría que trabajar más, ya podía trabajar en lo que quisiera, mejor dicho. Bueno, para cerrar este capítulo del trabajo anterior, en realidad pues fue muy bien, la verdad, pero obviamente
Yo personalmente estaba inconforme, pero no tenía nada que ver con el trabajo, ni con las condiciones, ni demás. Em, Vuelvo y digo, acá las empresas son muy justas, las empresas son muy am, respetuosas, las empresas cumplen con las reglas estipuladas por el gobierno y pues en general, la verdad, muy bien. Los compañeros también todos muy bien. No tuve ningún altercado con ninguno y demás. Ya después de esto pues empecé a buscar otro trabajo. Allí estuve año y 3 meses, creo. Entonces pues también fue bastante tiempito, más o menos un año ahora que recuerdo. Am, y ya pues después de un tiempo, cuando ya mi estado migratorio cambió, ya pude aplicar al trabajo en el que estoy ahora, que llevo 10 meses. Entonces es un trabajo de oficina de lunes a viernes. Puedo trabajar desde casa también 2 días a la semana y 3 días en la oficina. Entonces como que cambió un montón mi rutina y cambió un montón mi percepción también de las empresas en donde trabajo. La verdad, nuevamente, pues vuelvo y digo, los ingleses son muy no tan abiertos, entonces pues obviamente es difícil como crear esa conversación y romper el hielo, pero pero en general, la verdad, muy bien. Estoy contenta, estoy feliz en donde estoy trabajando. Es una empresa de reclutamiento o como dirían en Colombia sería son como agencias de empleo, pero esta es una empresa grandísima que como que es dueña de muchas agencias de empleo que trabajan para ella, pero ellos también hacen como sus propios contratos y demás, entonces es como un poquito compleja de entender porque es muy grande y todo el tiempo está avanzando y creciendo más, pero, pero a la misma vez organizada, pero claro, como es una empresa en crecimiento, hay muchos cambios también. Am, pero en general muy bien, los compañeros que tengo todos son británicos, todos son ingleses, aparte de una que sí, creo que una solamente no es inglesa, es de Europa del Este y yo soy la única que pues es de Latinoamérica, por lo menos en el departamento en el que estoy, que es el departamento de tecnología. Siento que he podido explorar otras partes de mi conocimiento y de mis capacidades, ¿sabes? Cognitivas y laborales, lo cual era algo que yo quería un reto, quería cambiar, quería pues que mi vida laboral diera un giro de 180 grados y lo hizo. Y el sueldo también es muy bien. Entonces, pues en este momento estoy contenta en donde estoy trabajando. Mis compañeros todos apoyan un montón y básicamente el mensaje que les quería dar era cómo se siente trabajar con ingleses, con británicos, con galeses, pues porque yo he estado en muchas partes del país y también quería darles el mensaje de que no se rindan, de que no se rindan, de que luchen por eso que ustedes quieren, de que si tienen que cambiar algo, cámbienlo sin miedo, que detrás de la puerta puede haber algo mucho mejor, algo que brille más, que tenga más sentido para ustedes, para su experiencia, no solamente en la vida laboral, pero en todo. Y que siempre, siempre, siempre hay personas que te van a apoyar. Así sea una o dos personas o una persona, siempre va a haber alguien en el entorno en el que estés que te va a apoyar, que te va a ayudar, que te va a ver, porque siempre hay personas con corazón grandísimo y que te va a ver, no sé, sufriendo, te va a ver mal, pero siempre, siempre va a haber una persona ahí que te apoye, que te ayude, que esté allí para ti en los momentos difíciles. Siempre va a haber ese angelito, como diríamos tal vez en Colombia algunas personas. Otro mensaje que también les quería dar es que no se queden callados, denuncien. No mentiras. No se queden callados con las cosas que piensan y que creen que es la verdad. Simplemente vayan por ello y confíen en sus capacidades y en lo que ustedes creen que es lo correcto. Siempre. Y ya.
Creo que eso era básicamente lo que quería hablarles en este video, un poquito de mi experiencia en todos los tipos de trabajo que he tenido en el Reino Unido, que tal vez no solamente aplica para el Reino Unido, pero simplemente si estás inmigrando y estás en una cultura totalmente diferente o incluso en tu mismo país, también puedes vivir experiencias como estas. Entonces, no es solamente trabajos en el Reino Unido, pero trabajos en la, pues sabes, experiencias de la vida laboral en general. Entonces, si les gustó este videíto, denle me gusta, suscríbanse, ya saben todas esas cositas, comenten, compártanlo con las personas a las que creen que les sea de utilidad. Y nada, nos estaremos viendo por acá pronto. Muchísimas gracias por ver. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. ¡Chao!